En esta lección les voy a mostrar el tiempo condicional en inglés, que es muy sencillo. El tiempo condicional usa una palabra clave que es la palabra would, ¿sí? Would. Esta es la palabra clave. El tiempo condicional lo usamos cuando queremos decir me gustaría tal cosa, esto sería tal otra cosa, o quisiera, yo iría, ¿verdad? Es el típico tiempo condicional. Tenemos 4 reglas de cómo estructurar las oraciones en tiempo condicional. Y es muy fácil porque está bien estructurado aquí. Tenemos cuatro tipos de oraciones. Las oraciones afirmativas, como por ejemplo, yo voy a correr. Las oraciones negativas, como sería, yo no voy a correr. Las oraciones interrogativas, como yo voy a correr. Y las oraciones interrogativas negativas, como yo no voy a correr. Ahora, si pasamos esto a condicional, la afirmativa sería yo correría. Negativa en condicional sería yo no correría. Oraciones interrogativas en condicional sería yo correría. Y oración interrogativa negativa sería yo no correría. En inglés, primero iría el sujeto para oraciones afirmativas. Primero el sujeto, luego la palabra would y luego el verbo en infinitivo. En este caso es el verbo correr que queremos usar, ¿verdad? Diríamos sujeto, I, yo. I would run. Yo correría. I would run. Si quisiéramos decirla en negativo, yo no correría. I would not run. Not es la palabra el no, que niega, ¿verdad? Ahora, si quisiéramos decir la misma frase como una pregunta, diríamos would I run? Recuerden que en las preguntas se invierte el orden del verbo y del sujeto. Cuando tenemos un verbo compuesto, como es el caso, por ejemplo, en el condicional que tiene el verbo auxiliar, que es would es un verbo auxiliar, y el infinitivo, entonces se separan el verbo auxiliar del verbo en infinitivo, y va primero el verbo auxiliar, que es el que se conjuga, luego el sujeto, y luego viene seguido el verbo infinitivo con el predicado, ¿verdad? Sería, would I run? ¿Yo correría? Y una oración interrogativa negativa, el mismo ejemplo sería would I not run? ¿Yo no correría? Entonces con esta regla, o con estas 4 reglas, podemos saber cómo conjugar o cómo decir todo tipo de oraciones en tiempo condicional en inglés. Por ejemplo, si quisiéramos pasar a condicional el verbo to like. To like es gustar de algo. Sería I would like. ¿Sí? I, sujeto, would, ¿verdad? El auxiliar, like, el verbo en infinitivo, ¿verdad? Que es like. Siempre omitimos el to, que no sirve para nada. Si quisiéramos ahora pasarlo a negativo, diríamos I would not like. I would not like. A interrogativo, would I like? Would I like? Y ahora interrogativo negativo, would I not like?
I not like. Y tanto el sujeto como el verbo puede ser cualquier otro, ¿verdad? En vez de I, que es yo, puede ser tú, él, ella, el perro, la mesa, las sillas, cualquier cosa, ¿verdad? El sujeto puede cambiar dependiendo de lo que se necesita decir, pero la regla va a ser la misma. Siempre este va a ser el orden de las palabras para armar el condicional. De la misma forma, si en vez de usar el verbo to like queremos decir to eat, que es el verbo comer, to eat es en infinitivo verbo comer. Tomamos esta parte del infinitivo, eat, y diríamos, digamos que vamos a cambiar el sujeto. El sujeto es el perro, the dog, ¿está? The dog significa el perro, este es nuestro nuevo sujeto, diríamos. Sujeto, would y verbo infinitivo. The dog would, verbo infinitivo, eat, would eat. El perro comería. Luego podemos agregar un predicado cualquiera, el predicado iría al final. El predicado podría ser el perro comería si tuviera hambre, ¿verdad? No importa, el predicado va después. Diríamos, si fuera una negación, sería the dog would not, verbo infinitivo, eat. ¿Sí? Oraciones interrogativas, diríamos, would the dog eat? Para si quisiéramos convertirlo en pregunta. Would the dog eat? ¿El perro comería? Y si negáramos la pregunta, diríamos would. Empezamos con would, ¿verdad? Luego viene el sujeto. Perdón, aquí estamos. Empezamos con would, luego viene el sujeto, would. El sujeto es the dog, el perro, ¿verdad? Would the dog not eat? Porque dijimos, venía not después y finalizaba con el verbo, ¿sí? En infinitivo. Y luego podemos agregarle más predicado. Por ejemplo, si queremos, el perro no comería la comida, ¿verdad? Would the dog not eat? Y luego el predicado, the food, ¿sí? O its meal, que es su comida. Así que, si pueden memorizar o practicar o estudiar bien estas 4 reglitas, estos 4 recuadros, el tiempo condicional en inglés va a ser muy fácil porque es muy sencillo. Así que quizás en la siguiente lección podamos ver algunas oraciones donde vamos a aplicar esto, pero yo voy a haber borrado estas reglas, así que es bueno que las memoricen y que las vean bien, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase.